Gracias por mantenerse con nosotros. Bienvenidos a nuestro espacio Opiniones. Vamos a platicar hoy sobre un tema importante, el café. Cómo avanza en nuestro país el desarrollo de este cultivo, que ha sido pilar importante de la economía, y precisamente analizarlo respecto a algunos elementos que lo impactan. Uno es el clima y otro es el tema del FICAFé, el tema del incentivo, el tema de la búsqueda porque este cultivo crezca en el país, ahora que se dan también precios récord en el mercado internacional. Para conversar sobre este tema con nosotros, Ana Elena Escalante, directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café. Gracias por acompañarnos, bienvenida, un gusto tenerla en este programa. Bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias por invitarme y espero poder contestar sus preguntas para que sea de información a todos los cafetaleros y al sector en general que quiere conocer algo que está sucediendo desde el Consejo Salvadoreño del Café. Dentro de la producción del café hay interrogantes. Uno, por supuesto, es el clima. ¿Qué tanto daño tenemos? ¿Cómo nos vemos afectados? Y si hasta ahora, invierno ha sido o será un factor que va a limitar, disminuir o realmente afectar la producción nacional. Bueno, gracias a Dios hasta este momento hay muy pocos cafetales que empiezan a madurar. Entonces podríamos decir que la tormenta Nicole o la tormenta Matthew ha afectado en lo mínimo, porque todavía no hay café maduro. Sin embargo, sí se ven reflejos de algunos daños que podrían ocasionar tanta humedad que ha ocasionado las lluvias, el aparecimiento de algunos hongos como es la roya, el ojo de gallo y otros fungicidas, hongos que aparecen y que pueden ser combatidos pues a través de combates como los fungicidas que tenemos en el mercado local. Este daño, aunque pequeño, todavía no es una proyección de disminución de producción. No. Hemos hecho desde el Consejo algunos sondeos de opinión, como en la cordillera Cacahuatique, Tecapa-Chinameca, la cordillera del Bálsamo, los Naranjos, Huayúa, Chinchortepec, Santa Ana, Huachapán, el Congo, Coatepeque, Jayaque, Comasagua, y todo nos reporta que es alrededor de un 1% el daño que ha generado estas dos últimas tormentas. Estos vientos favorecen porque indudablemente que la tierra que está tan húmeda y ahí está empantanada, indudablemente que empieza a comenzarse a secar. Pero primero Dios que las lluvias que faltan o las tormentas que faltan, pues sí, esas no nos causen daños, porque ahí sí cuando ya el café, ahorita que empiezan los vientos, empieza a templar la tierra y de acuerdo de mi experiencia como cafetalera, entonces comienza la maduración y ahí sí, cualquier tormenta hace daño. El pronóstico del sistema de protección civil es que podríamos tener lluvias incluso hasta noviembre, primeras semanas de noviembre. Eso sí podría ser un daño a la producción. Sí, ahí sí, porque si llueve cuando estemos cortando café, pues si se cae el grano, si no tenemos suficiente mano de obra, pues el grano se raja, cae al suelo y pierde totalmente su calidad. Aunque nosotros lo recojamos, pues sí, ya el sabor, la calidad en taza se pierde. ¿Hay alguna perspectiva para el Consejo respecto a este cambio climático y cómo va a afectar a este rubro de la economía? Es decir, porque uno piensa, esto es el año pasado, este año, y la tendencia es a que esto sea más crudo cada vez, o más agua o más sequía. ¿Hay alguna proyección de lo que pasaría si esto se incrementa y sigue siendo así tan peligroso para el café? Bueno, yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de recolectar, de trabajar, porque no podemos seguir haciendo las mismas prácticas en los mismos periodos que hacían nuestros antepasados, ¿no? Los papás o los abuelos. Pero creo que no es tan dramático si nos ponemos a pensar que otros países como Colombia, como Costa Rica, como Guatemala, cortan en la época de lluvia. Sí, nosotros no estamos acostumbrados porque nuestras estaciones son determinantes, ¿no? El invierno y el verano son pues periodos bastante fijos, ¿verdad? No llueve más en el verano, llueve todo el invierno y octubre es un mes ya determinante. Pero creo que ahí nomás Guatemala, en la zona del Cobán,
están todo el tiempo cortando bajo la lluvia. Colombia igual, pues si usted lo puede ver en una fotografía, cuando usted vea que en una rama de café hay café maduro, verde y hay flor, esa rama de café indudablemente no es nuestra. La nuestra tiene que ser o maduro o verde, pero si hay una florescencia es que ha seguido lloviendo mientras estaba cortando. Esas son las condiciones climáticas que tiene Colombia. Y lo tiene Guatemala y lo tiene Costa Rica. Nosotros no lo tenemos. Tendríamos que empezar a implementar sí, nuevas fórmulas. Sí, sin detrimento de calidad es una oportunidad, digamos. Yo creo que nada más es una nueva manera. Porque claro, eso sí, como le decía, pues no estamos acostumbrados y tenemos que prever que la mano de obra sea oportuna, que tengamos control sobre la finca, empezar a ver cómo están los tablones, conocer pues vamos a empezar a hacer un pepiteo, vamos a hacer varios cortes y no hacer un corte parejo como últimamente lo estábamos haciendo y regresar a lo que hacían los abuelos, que hacían 3 o 4 cortes, es decir, repasaban, ¿no? Hacían un pepiteo, después hacían un corte, después hacían un repaso y repaso del repaso, ¿no? Entonces estaban cortando todo el grano que iba madurando en la medida que la planta lo fuera dando, ¿no? Como eje de la economía, no hay duda, el café es un baluarte de la economía salvadoreña, sigue siendo importante en la generación de ingresos y de empleo. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, yo creo que si hablamos en términos de la parte económica, la cosecha 2009-2010 no fue una cosecha muy buena. Fueron aproximadamente 1,5 millones de quintales de café oro uva, tal como lo denominan pues los pronósticos, y se confirmaron. Yo creo que eso se debe pues a que sí, el rubro de café, tal como usted dice, sí fue un pilar importante en la economía, es decir, vemos en la historia pues sí, era una determinante, como decimos los economistas, pero perdió por el abandono de los gobiernos pasados, perdió porque los precios se vinieron abajo, perdió por distintas razones. Entonces, pues el café ya no era importante, porque yo recuerdo que muchas veces pensábamos que seguir siendo cafetalero era seguir neciando, ir contracorriente, porque era mejor lotificar las fincas, era mejor cambiar el cultivo, distintas alternativas que se fueron presentando. Por eso es que también el área cultivada se fue reduciendo y así pues también la producción, ¿no? Creo que si nos remontamos a la historia, llegamos a ser un cuarto, quinto lugar en la producción a nivel de países productores de café y pues llegamos a tener cerca de los 4 millones de quintales de café oro uva. Sin embargo, como le decía, el año pasado se vio terriblemente mermado. Pero gracias a las políticas del gobierno central y las políticas del presidente Funes, que desde el comienzo del año otorgó créditos de avío desde el mes de febrero, recuerdo que fue como el 8 de febrero que se anunció a través del BMI y los